Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Bueno, a los tres muchísimas gracias. Bueno, me gustaría, Denise, Sergio, Lorenzo, iniciar precisamente con Sergio, que ha subido un tuit en donde da cuenta, informa que él ha recibido esta famosa tarjeta IBU, Ingreso Básico Universal. Bueno, ha recibido este mensaje donde le está diciendo Ricardo Anaya y su campaña que cuando sea presidente de México, Sergio Aguayo, por lo pronto, de quien tienen su dirección, tendrá derecho a tener dinero siempre. Sergio Aguayo, buenos días y bienvenido. ¿Qué dices de todo esto? Carmen, que me sentí anonadado porque la primera vez que por ser mexicano me otorgan 1,500 pesotes cada mes por lo que me reste de vida. ¿Qué diferencia? Vamos a Estados Unidos y te maltratan. Vas a Hacienda a arreglar un trámite y te obligan a hacer cola, lo mismo en la Ciudad de México. Te subes al metro y tienes que hacer cola. Aquí solo basta con que hables a un teléfono, un 01800 para que te atiendan. Lo hice, pero me dijeron, no, hay una cola de 8 o 10 personas, va a tener que esperar tantos minutos para que le tomen la llamada. Entonces decidí cancelar la llamada y perder el privilegio, lo cual me pareció ofensivo, ilegal y peligroso por lo siguiente. Ofensivo porque es evidente que es el intento por comprar el voto a cambio de 1,500 pesos, de la promesa de 1,500 pesos al mes. De por vida. De por vida, lo cual va en contra. Yo no entiendo cómo gentes que lucharon por elecciones limpias y confiables, y pienso en Santiago Krill y Emilio Álvarez y Casa y Alfredo Figueroa, acompañan a un personaje que cae en las más burdas prácticas del clientelismo. Ilegal porque me lo enviaron a una dirección que solo uso para mis asuntos con el INE y con Hacienda. Es decir, no está la dirección de mi casa por razones de seguridad ni en mi credencial del INE, ni en los datos que entrego al INE. Esto quiere decir que o Hacienda o el INE entregaron esta información a Ricardo Anaya. Bajo cualquier escenario, pues es ilegal hasta donde me han dicho abogados. Tercero, peligroso porque bajo cualquier escenario, esto quiere decir que hay un tráfico o una facilidad enorme con que entreguen tu información confidencial. Ahora fue Ricardo Anaya, que no pasa de ser un candidato a la presidencia desesperado, con mucho dinero, supongo, o con muchas ganas de prometer. Pero es desconcertante, finalmente, el silencio de las autoridades electorales durante toda la campaña. El tema de la compra y coacción del voto ha estado ausente de las preocupaciones del INE, de la FEPADE y del Tribunal Electoral. En ese sentido, pues son solapadores o cómplices de actos ilegales que ponen en riesgo la integridad de ciudadanos como yo. Sí me sentí, me indigné, me preocupé, me ofendió que en el 2018 observemos lo generalizado de esta práctica. ¿Por qué no es solo esto? Ya sé, todos lo hacen, me dicen. Bueno, sí, todos lo hacen, pero esta carta tiene los agravantes que ya mencioné, y además te lo está diciendo alguien que juró que no incurriría en esas prácticas. Lamentable Anaya y lamentables las autoridades electorales. Pues ahí está tu plástico, viene tu nombre en el plástico, viene un chip ahí, un código, un chip, ¿no? Es una cosa muy,
muy elaborada, ¿no? Es decir, no es un folletito, es una cosa ya elaborada para efectos de el funcionamiento del asunto. Así que queda ahí tu reclamo público, queda la denuncia que presentó Morena ante el INE. Y por cierto, agregaría, para escuchar a Lorenzo y a Denise, agregaría que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, pues acaba de ordenarle al Partido Acción Nacional que en un plazo no mayor de 24 horas a partir de la notificación correspondiente, realice las acciones suficientes para suspender la entrega, no de esto, sino del papel para envolver tortillas que contiene las frases IBU. Es que es verdad, lo que se está en este momento ordenando al PAN es que deje de repartir papel para envolver tortillas, que estamos viendo en la pantalla, que lleva las frases IBU, ¿cómo te caerían 1,500 pesos mensuales? El cambio es Anaya, presidente, que se acompañan con la palabra vota sobre los emblemas del PAN, PRD y MC, Movimiento Ciudadano. Hicieron una sesión extraordinaria, urgente, con el voto unánime de las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como de Benito Nasif, y ahí la comisión concedió las medidas cautelares solicitadas en este caso por el PRI. El PRI fue el que reclamó que se estuviera repartiendo papel para envolver tortillas con este asunto. Al señalar que si bien la envoltura de tortillas cumple con el artículo cumple con la condición de ser artículo promocional utilitario, no satisface el requisito de ser elaborado con componentes textiles. O sea que el tema era por el papel, no por lo que dice el papel. Bueno, ya es una cosa tremenda. Lorenzo, dime algo, por favor. Buenos días. Permíteme terminar de reír porque la otra es llorar. Es que no existe la posibilidad de una elección limpia en la historia de México. Si tú echas la mirada hacia atrás, creo que ya lo señalé alguna vez, probablemente las únicas elecciones más o menos limpias fueron las que se llevaron a cabo cuando México todavía era parte del imperio español en América, después de la Constitución de Cádiz, donde se hicieron a todos los novohispanos ciudadanos, salvo a los negros, y ahora estoy pensando que vi también, leí en alguna parte, que los mulatos tampoco, así como Vicente Guerrero, él no podría haber votado, pero en fin, votaron los indígenas, votaron los criollos, los mestizos, y probablemente fue la única elección limpia porque no se tenía experiencia, pero de ahí en adelante, ¿de qué manera la agarraron? Ay, se congeló la imagen de Lorenzo Meyer. Ahora retomamos la comunicación. Denise, bueno, retomamos el hilo de lo que estaba diciendo Lorenzo, que si no es posible tener un día de estos una elección realmente limpia a cabalidad, ¿no? Bueno, pues sí, estamos frente a cosas como las de Ricardo Anaya, esto que, bueno, pues ya hace recordar cosas que han dejado marcado a México, la elección del Estado de México del año pasado. Yo creo que las elecciones limpias o relativamente limpias en México se acabaron cuando se acabó la autonomía del IFE, ahora INE. En aquel 2003, cuando Elbester Gordillo y Germán Martínez Cáceres se repartieron el Consejo General y los partidos decidieron que ya no iban a seguir con los acuerdos fundacionales de la transición, que hacían del INE el IFE, la joya de la corona, ese IFE de Woldenberg, de Lujambio, de Juan Molinar, etcétera, que multó a los partidos por las irregularidades. Tuvimos elecciones limpias, yo creo que entre 1997 y 2003. Y a partir de que Bueno, no estrictamente limpias, más bien sancionadas por lo que se hizo, el Pemex Gate. Exactamente. Y los amigos de Fox, sí, ¿no? La acotación es totalmente válida. No elecciones limpias, pero al menos se sancionaba a quienes violaban las reglas. A partir del 2003, cuando el IFE se convirtió en correa de transmisión de los partidos y dejó de tener consejeros autónomos, independientes, muy respetados, dispuestos a sancionar a los partidos,
pues eso se terminó y ahora vemos trampas que no se sancionan, conductas irregulares ante las cuales la autoridad guarda silencio. Yo estoy de acuerdo con Sergio que lo de Anaya revela a un candidato desesperado en un distante segundo lugar, peleando por quedarse en el segundo lugar con el candidato del PRI que se aproxima a él. El envío de las tarjetas es claramente un acto clientelar, apoyo político a cambio de beneficios económicos. O promesa. O promesa de beneficios económicos. Es una total tergiversación del concepto de ingreso básico universal, que es una buena idea, es una política progresista ahora manipulada para propulsar a Anaya, que también se ha convertido en aquello que criticó. Él en los últimos debates es el argumento que usa contra Andrés Manuel López Obrador: te convertiste en aquello que criticaste. Pues Anaya está copiando eso también. Él que tanto criticó al PRI y a López Obrador por el clientelismo, los acusó de ser emisarios del pasado y él se ha convertido en uno de ellos, resucitando las prácticas clientelares que el PRI inauguró y el resto de los partidos ahora copian y mimetizan. El clientelismo de Anaya corre en contra de la narrativa de cambio, de rompimiento con el viejo régimen. Contradice la postura de él ser adalid del cambio, el único que realmente lo ofrecía, decía. Las tarjetas constatan que Anaya no representa el cambio, sino la continuidad. Y lo peor de aquí es no solo que los candidatos reproduzcan estas prácticas priistas, sino que la autoridad sea omisa, o silenciosa o cómplice. Esto recuerda la parálisis del INE inicial y después la manera en la cual se lavó las manos en el caso del Partido Verde. Porque ahora que mencionabas el papel en el cual venían envueltas las tortillas, fue exactamente lo que hizo el Partido Verde en el 2015. Han pasado 3 años y hubo una demanda social de retiro del registro del Partido Verde por cosas que el propio INE reconoció, la violación sistemática de la ley. Pero dijo Lorenzo Córdoba que esa violación sistemática no afectó a la democracia. Entonces, pues con autoridades electorales que se comportan de esa manera, pues los candidatos hacen lo que quieren. Entonces creo que habría que reconceptualizar qué significa el fraude, porque ya no se da estrictamente hablando el día de la elección en las urnas, se da en el camino a la urna con las múltiples maneras en las cuales todos los partidos violan la legislación electoral con dinero sucio. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad acaba de publicar un estudio que se llama Bajo la Mesa. Tremendo. En el cual hacen una disección de cómo se usa el dinero en efectivo a proveedores, a contratistas, a candidatos por debajo de la mesa, flujos que el INE difícilmente puede fiscalizar y que el propio Banco de México ha reconocido que en temporadas electorales aumenta el flujo en efectivo en la economía mexicana precisamente porque los partidos se están valiendo de eso que es difícilmente fiscalizable. Entonces, un tache al INE y un tache a la FEPADE. Al INE por inerte y al FEPADE por ser una institución fársica que debería perseguir delitos electorales, pero no le hemos visto pronunciarse en este caso ni en tantos otros. Pues por lo pronto sí deja ahí abierto el asunto el INE ayer, que de manera urgente resolvió que tiene que retirarse el papel de las tortillas. Digo, está muy bien porque es un elemento que quedó claro que no podían usar papel, sino textiles, pero lo que llama la atención es que lo importante, además del papel, es que en el papel está impreso el asunto de la campaña del IBU, de este ingreso básico universal, y de esta campaña de Ricardo Anaya, pero ahí se cortó. No sabemos si le ganó la risa a Skype también y se cortó momentáneamente con el comentario de Lorenzo Meyer, que retomamos ahora. Lorenzo, estabas en el punto donde hacías una obligada revisión histórica y decías, preguntabas, ¿algún día habrá elecciones realmente limpias en México? Y bueno, en tu recuento histórico estábamos y se cortó la comunicación. Retomemos el hilo, Lorenzo. Bien, creo que va a ser difícil, Dice Denise, el primer IFE,
pero que en el primer IFE no estaba Felipe Solís Acero como el segundo de José Woldenberg y el que estaba a cargo del control de la enorme burocracia ya entonces del IFE, y él era un aparato priista que todos sabíamos que era y que no lo quitaron, lo dejó allí, así que aún el primer IFE tiene sus problemillas, y desde luego que algunos de los miembros de esa autoridad suprema del primer IFE estaban claramente identificados con partidos políticos. La idea es idea nada más, es un absurdo, sería encontrar ciudadanos que no tuvieran ese compromiso con los partidos. Claro que como ciudadanos todos tenemos el derecho y casi es inevitable tomar partido, pero no tanto. Ese IFE también tenía gentes ya claramente identificadas con partido. Claro que trataron, reconozco, de ser más o menos imparciales, pero sí tiene un problema de origen. Ahora, dejemos a Santana o a Porfirio Díaz y sus elecciones. El clientelismo viene de antes del PRI, desde antes, y era casi natural en un país de tal pobreza como es la del México del siglo XIX, y en donde una cosa sorprendente, la Constitución de 1824 permitió el voto a todos, no nada más a los que tenían dinero, como era entonces costumbre en los recién llegados países, recién llegados a la democracia. Ahora, en el número que está circulando de Proceso, hay lo abre una entrevista bueno, no lo abre, pero ahí está una entrevista con Lorenzo Córdoba. Y Córdoba está realmente feliz. Dice que ya se hizo todo lo que era necesario hacer para garantizar unas elecciones limpias. Justo cuando está esta entrevista en los kioscos y con los suscriptores, está apareciendo esto. Entonces, alguno de los dos está equivocado. O Lorenzo Córdoba en su entrevista, o la realidad que nos pintan, por ejemplo, esto de las tortillas, que sí es de dar risa porque el argumento es, si ese papel lo hubieran elaborado metiéndole trapos viejos, como parte de la pasta de su elaboración, entonces sí tendría un elemento textil y sería válido. Esto ya llega, pues por eso me reía yo, esto llega ya al absurdo. Pero lo importante es que sí, el PAN está ya metido en la misma dinámica que el PRI y hasta con las tarjetitas. A Sergio Aguayo no sé cuánto, si llegara Anaya a ser presidente y él hubiera aceptado eso, pues el ingresillo ese de 1,500 pesos no creo que le hubiera servido de mucho, aunque tiene menos edad que yo, hubiera podido llegar ahí algunos años. Pero la idea misma es que ya se convirtieron en materia electoral en lo mismo. Cuando en ese 1939, cuando ese grupo de gentes decentes, de clase media, abogados, profesionistas, etcétera, se lanza contra el presidente Cárdenas y contra su política clientelar y antidemocrática, según ellos, que iba a llevar al país a la ruina con la reforma agraria y la expropiación petrolera, etcétera. Ese PAN tenía como única base, no un gran proyecto de cambio del sistema económico o algo parecido. Eran muy conservadores, por no decir reaccionarios, pero sí el de instalar una democracia política bona fide. No querían el poder, querían educar a México, querían transformar la cultura política mexicana poco a poco, como buenos
católicos iban a predicar casi en el desierto, esperando que algún día, la mayoría los oyera y se convirtiera por el buen camino y fuera por el buen camino. En cambio, ahora lo que sucede es que ellos se transformaron completamente. ¿Y cuál es la diferencia? Se ha dicho muchas veces, el PRI y el PAN se han ido acercando a tal punto que esa convergencia entre Salinas y el jefe Diego, pues no es más que el símbolo de una unidad. De todas maneras, Carmen, queda un poco la duda, ¿por qué no se unieron antes? A mí, en lo personal, pues me parece muy bien que no se hayan unido, pero si son tan parecidos y está ahora en peligro la permanencia de ellos en el poder, fíjate, son 71 años del PRI, luego 12 años del PAN, luego 5 años y pico del PRI, llamado Nuevo PRI, que no tiene nada de nuevo. Bueno, pues ya son un montón de años, ya son casi un siglo que están en el poder, juntando los dos partidos, y se están dividiendo y ferozmente, teniendo tantas cosas en común, entre otras la manera de violar el espíritu democrático que ellos, en particular los panistas, porque el PRI nunca dijo que realmente se comprometía a hacer de esto una gran democracia, el PAN sí, y lo que el PAN ahora tiene pues es casi un juego de espejos con el PRI. No deja de ser interesante, un poco irónico y preocupante el que frente a estas pruebas contundentes como la tarjeta de Sergio, Lorenzo Córdoba diga en la entrevista al Proceso, pues todo está bien, está blindado, el sistema está blindado, no hay posibilidades de un fraude. Pues no lo habrá a la antigua, a la forma como Gonzalo N. Santos lo presumía de haberlo hecho en 1940, pero en las nuevas formas, vaya que sí está presente. Vaya que sí está presente. Pues Lorenzo, Sergio, Denise, ahí está IBU, esta tarjeta de Anaya y todo esto que ha generado estas reacciones. Y bueno, veremos qué hace el INE y la FEPADE y las autoridades, porque bueno, por lo pronto ya presentó Morena su queja, como dijimos, el PRI lo hizo por el papel de las tortillas, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta parte de la historia y los demás pendientes que ya Horacio Duarte hace rato nos había enlistado sobre lo que las autoridades tienen pendientes en esta elección por la presidencia y otros cargos en México. Yo los invito a una suerte de reflexión general. Desde luego podemos detenernos en cada uno de los capítulos que nos están marcando ahora, pero creo que estando ya tan cerca de la elección, estando a punto de turrón de que se acaben las campañas, el próximo miércoles ahí se cierra, digamos, el proceso de las campañas, y viene este periodo pues de reflexión, o este periodo donde ya no se hace campaña política, y bueno, lo que sigue es votar. Una reflexión general de lo que está en juego. Hoy México está viviendo una elección trascendente, enorme en su tamaño, pero también enorme en su significado, y creo que tener la posibilidad, creo firmemente que la posibilidad de conversar con tres de los intelectuales más importantes de México no solo es un lujo, sino es una obligación llevarlos al terreno de una reflexión amplia sobre qué se está jugando hoy en México, qué tipo de cosas pueden venir, deben venir, qué tipo de situaciones tenemos que estar poniendo en la mirada ya, pues porque la elección es mañana, en pocas palabras, ya estamos con un proceso que se nos echa encima y tendríamos que estar ya pensando en lo que viene y en lo que está en juego en este momento. Denise Dresser, ¿qué me dices de esto? ¿Qué significa el México 2018? Creo que para muchos electores esta elección es una en la cual hay dos fuerzas antagónicas, dos sentimientos encontrados: el enojo con el statu quo y el miedo a que gane Andrés Manuel López Obrador. El enojo legítimo con el statu quo ante una democracia simulada y deficitaria, ante un sistema económico
que ha concentrado la riqueza e incrementado la desigualdad. Se está haciendo un corte de caja en esta elección de los últimos 20 años, de la transición democrática y también del modelo económico. Un modelo económico que nos prometió vía la apertura, la inversión extranjera, la apuesta a la globalización, el neoliberalismo a la mexicana, pues prometió crecimiento, prometió modernización, prometió un país ganador. Y lo que ha resultado después de estos 20 años ha sido un país ganador en el que ganan los mismos de siempre. Hay un reproche en esta elección a élites que no se transformaron como debieron haberlo hecho, ni permitieron la transformación del país. Aquí sigue en México existiendo una betocracia viva, élites políticas y económicas extractivas, rapaces, expoliadoras, que han producido un sistema económico que tiene forma de pirámide y ellos están cómodamente apoltronados en la punta de esa pirámide, exprimiendo a los consumidores y expoliando a los ciudadanos de México. Y por otra parte, este sistema económico de capitalismo oligárquico, capitalismo de cuates, ha estado acompañado por un sistema político altamente disfuncional, poco representativo, en el cual se rotan élites impunes, una partidocracia que no tiende puentes con aquellos que busca representar y que además es excesivamente cara. Entonces, ante los saldos de los últimos 20 años, pues para muchos hay una urgencia de cambio, de rompimiento con el estado actual, de voto de castigo, porque esos problemas que Peña Nieto prometió encarar vía las reformas estructurales, no los encaró, los acentuó. En este sexenio vimos una cuatitud aún más corrosiva, una corrupción acendrada, un priismo atlacomulquense que exportó sus peores prácticas al resto del país. Vimos cosas inéditas como la estafa maestra, el espionaje a periodistas, Ayotzinapa, la Casa Blanca. Siempre sabíamos que el PRI hacía de la corrupción su modus operandi, pero nunca de manera tan obvia, tan evidente. Y también se está haciendo un corte de caja del panismo, porque ya estuvo en el poder durante 2 sexenios y no ofreció las transformaciones fundamentales. Al contrario, en muchos sentidos mimetizó a las peores prácticas del PRI y administró el statu quo con el ingrediente adicional de la guerra contra las drogas, absolutamente contraproducente porque fue como pisar mercurio, y volvió a este país un país de fosas, un país de ausentes, de desaparecidos, con una procuración de justicia ineficaz, una procuración de justicia politizada, una procuración de justicia que deja desamparados a la mayor parte de los mexicanos, especialmente aquellos que están buscando a sus familiares desaparecidos. Vivimos una coyuntura de crisis de derechos humanos, crisis de violación de la ley, crisis de corrupción y un sistema económico que no cumple con las expectativas de la mayor parte de los ciudadanos. Entonces, ese es el diagnóstico. ¿Y cuáles son las alternativas? Pues más de lo mismo con Mid, aunque diga que no es priista, pues al rodearse de priistas y justificarlos y avalarlos cada vez que puede, demuestra ser un priista de una manera fundacional, no un priista de militancia, pero sí de lealtades. Y un Ricardo Anaya que prometió ser un PAN distinto vía el Frente y reconocer los errores que su partido y el PRD habían cometido en su paso por el poder, pero que no lograron ser una alternativa convincente de cambio al tener en sus filas a los artífices de una transición fallida. Y ante eso, Andrés Manuel López Obrador, por default, emerge como el candidato de la oposición, el que ha sido consistentemente opositor, el que lleva más de 20 años haciendo el diagnóstico muy similar al que yo he hecho, que muchos mexicanos comparten
y que en el 2006 no tuvo tanta resonancia, en el 2012 tampoco, pero ahora creo que la realidad lo alcanzó. El diagnóstico de López Obrador ahora sí tiene una enorme aceptación con al menos el 48% del electorado que dice que votará por él, precisamente porque hay esta percepción de la urgencia de un cambio dramático, radical, una transformación profunda. Y ante eso, pues coexiste el miedo de quienes quieren ver cómo es que se hace operacional ese cambio. Si realmente va a ser transformador o va a ser un priismo reeditado, si va a combatir el clientelismo y el corporativismo o simplemente resucitarlos con otra etiqueta partidista, si va a combatir la corrupción y barrer las escaleras de arriba hacia abajo cuando las escaleras sucias, los peldaños sucios están dentro de su propio partido o no. Si realmente el sistema económico requiere un rompimiento de tajo o si simplemente requiere modificaciones. Y un rompimiento de tajo pues implicaría regresar a una economía cerrada, volver al proteccionismo, volver a un modelo económico estatista, en el cual el Estado es el principal proveedor de empleo y el que invierte con la esperanza de desatar el crecimiento económico, o si se requieren ajustes a ese modelo económico y no su total reinvención. Y ante eso, pues prevalece la incertidumbre. La semana pasada salió un artículo en el New Yorker que citaba a la ex embajadora estadounidense. ¿De John Lee Anderson? De John Lee Anderson. Citaba a Roberta Jacobson, una embajadora estadounidense querida, apreciada, porque realmente estaba comprometida con México y defendió a México ante la administración Trump. Y ahí le pregunta, bueno, ¿qué esperas tú de López Obrador? Y ya dijo con toda honestidad, no sé. Y hay muchas interrogantes. Ha sido difícil ser analista del López Obradorismo en esta elección por incongruencias, inconsistencias. Un día se dice una cosa, otro día se dice otra. Hay un ejército de intérpretes, de Ciranos de Bergerac que nos explican lo que el candidato quiso en realidad decir. Y votar por él para muchos atemorizados se vuelve un acto de fe, la esperanza de cambio, pero sin saber específicamente en qué se traducirá. En términos del aeropuerto, de la reforma educativa, de el ingreso universal a las universidades sin exámenes, si se regresará o se buscará la autosuficiencia alimentaria o no, qué pasará con el TLC. Entonces hay esperanza, pero teñida de incertidumbre y también de ansiedad. Sergio Aguayo, sobre esta pregunta general de qué se juega en México, ¿qué nos dice Sergio? Mira, coincido con el análisis de Denise en términos generales, pero lo enfoco o lo centro en una contextualización en el último medio siglo, porque tenemos, y hay evidencia al respecto, desde 1968, buscando cambios en las reglas del juego del ejercicio del poder. En el 68 simplemente se le pedía a Gustavo Díaz Ordaz que redujera la violencia estatal y que hubiera transparencia y rendición de cuentas. A eso se reduce o en eso se condensa el pliego petitorio de 6 puntos más el transitorio. En 1988, y fracasó Gustavo Díaz Ordaz, respondió, como sabemos, con una masacre. En 1988, Carlos Salinas de Gortari derrotó a una movilización en calles y en la ciudadanía sin precedentes a favor de Cuauhtémoc Cárdenas y se impuso por medio de un fraude electoral. Desconocemos todavía las cifras finales, se sigue debatiendo, pero en todo caso hubo un fraude electoral y durante su gobierno, sin embargo, Carlos Salinas entusiasmó a parte de la población con la idea de que los cambios que realizó en un sinnúmero de órdenes representarían finalmente la alternativa y que primero habría los cambios económicos y luego los cambios políticos.
bueno, no hubo cambios políticos y los cambios o no debidos a Carlos Salinas, cuando menos, y los cambios económicos terminaron en un convulso 1994 y estaría finalmente Vicente Fox, que fue el último momento antes de 2018, cuando se movilizó y se entusiasmó la ciudadanía a favor de un cambio. Sabemos lo que sucedió también, que llegó Vicente Fox y traicionó la democracia y se alió a los representantes del viejo orden. En todo caso, 68, 88, 2000 son momentos en los cuales la sociedad se movilizó a favor de un cambio en las reglas del juego del ejercicio político y fue frustrado por las decisiones de quienes ocupaban la presidencia, Díaz Ordaz, Carlos Salinas y Vicente Fox consecutivamente. Ayer conversaba telefónicamente con Alejandro Moreno, un encuestólogo muy reputado que actualmente hizo las encuestas de Reforma durante 16 años y ahora está haciendo las del Financiero, y hablábamos de las expectativas de cambio. Él me adelantó que sacará información en los próximos días mostrando cómo en esta ocasión hay una expectativa de cambio mucho más profunda, mucho más arraigada de lo que había antes. En otras palabras, que sí, la sociedad está creyendo que con López Obrador va a haber un cambio verdadero, o en palabras de López Obrador, se va a iniciar la Cuarta República o la Cuarta Transformación. Hablamos después de si había evidencia, eso qué significaba, qué porcentaje de la población, cuánto tiempo de gracia le va a dar a López Mateos, perdón, a López Obrador. ¡Qué lapsus! ¡Qué lapsus el tuyo, Sergio, caramba! Pues te van a crucificar. Tucu. No, ¿qué lapsus de temporal o qué ventana de oportunidad tendrá López Obrador antes de que el desencanto se apodere de la población, suponiendo que no cumple con lo que prometió? Todas son preguntas, Carmen, auditorio, que van a marcar uno de los ejes, al menos en mi caso, de la reflexión para los próximos meses, en el próximo año, suponiendo que gana López Obrador este domingo, como parece. Porque lo que va a estar en juego, y ya lo apuntó Denise, es si va a cumplir o no va a cumplir, cómo va a cumplir, con quién va a cumplir. Pero en todo caso, en este año, en esta última semana, un porcentaje muy importante de la población, no me dio la cifra Alejandro Moreno, pero la idea sí me la planteó y me autorizó a que la comentara. Sí hay un porcentaje de la población creyendo en ese cambio. Y hablando de cambio verdadero, me avisaron que Alfredo Figueroa quería refutarme por mis afirmaciones. Yo desafortunadamente me tengo que retirar por razones de agenda, pero yo con mucho gusto el día de mañana, Carmen, le explico a Alfredo Figueroa por qué dije palabras tan fuertes sobre mi incomprensión de que él y Emilio, que han luchado contra la compra y coacción del voto, pues estén con un candidato que está recurriendo a estas prácticas de prometernos 1,500 pesos de por vida mensuales, simplemente por el hecho de ser mexicanos. Pero eso tal vez para otro día. En mi caso, esta sería mi reflexión sobre lo que está en juego. Lo que está en juego es el cambio, que nos cumplan y que haya un cambio verdadero. Muy bien, Sergio, gracias por estar aquí. Desde luego escucharemos a Alfredo Figueroa en un momento más para que nos diga lo que tenga que decir después de lo que comentaste precisamente de Alfredo Figueroa, de Emilio Álvarez y Casa, de Krill, y bueno, pues ya lo escucharemos en un momento más y retomaremos el hilo contigo en cuanto estés disponible. Sergio, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días.
Buenos días, Carmen, hasta luego. No quisiera perder el hilo y le pido a Alfredo Figueroa que nos aguante un momento más porque estamos en la ronda que les solicité tanto a Denise, a Sergio como a Lorenzo de esta reflexión general de lo que se está jugando en este México 2018 y si le parece, Alfredo, ahora lo escuchamos en un momento más. Lorenzo Meyer, bueno, pensar lo que se juega, pensar lo que está México hoy viviendo y de lo que significa precisamente esta elección, no solo la presidencial, sino todo este recambio de poder que ya está perfilándose para nuestro país. ¿Qué me dices, doctor Meyer? Empiezo por un pie de página, también con una sonrisa, y luego ya me meto a lo serio. Podríamos llamar a lo que está sucediendo ahora un tortilla gay para rematar, digamos que la elección va a rematar con el tortilla gate. No sé si vaya a ir muy lejos o se quede nada más en eso. Ahora vamos a lo serio. Lo que se está reclamando hoy a la clase política que domina en México y que ya no hay mucha diferencia entre el PRI y el PAN, es la recreación, Carmen, de una estructura social, económica y cultural muy parecida a la del porfiriato. ¿Cuál es la característica que uno encuentra siempre en el porfiriato? La idea de una gran paz social, que hay progreso económico, los ferrocarriles, las exportaciones, el equivalente al Tratado de Libre Comercio, que es el gran boom de las exportaciones de bienes primarios en esa época, la creación de bancos, etcétera. Pero sobre todo es la consolidación de esta oligarquía de unos cuantos. Es el país de unos cuantos y propongo que revisemos a Molina Enríquez en su libro Los grandes problemas nacionales, que publicó en 1908. Y ahí propone que el lector visualice, si hubiera sido de ahora la publicación, hubiera sacado unas gráficas preciosas, pero nos señala que hay una pirámide en ese México de principios del siglo XX, donde hay una base enorme, una base de indígenas y mestizos, pobres, luego una pequeñita clase media, dice que es el cuerpo deforme de México, y al final, en la punta de esa pirámide, la oligarquía, formada por algunos mestizos, criollos y los empresarios extranjeros. Él hace la consideración de que ese cuerpo social deforme no puede llevar a México, a ese México de hace poco más de 100 años, no lo puede llevar a ser una nación moderna, porque no es una nación. Está la división que existe, que el concepto mismo de nación no da para entender al país. Y yo creo que traducido al México de hoy, sería más o menos lo mismo. Pareciera como si la revolución de Madero en adelante hasta Cárdenas ya no hubiera tenido ningún efecto. Sí transformó al país en un tiempo y el Partido Revolucionario Institucional se montó en ella para legitimarse, pero ya dejó de tener vigencia. Ahora es otra vez esa élite que tenemos ahora hasta los números. Gerardo Esquivel, en su folleto que publicó Oxfam México sobre la desigualdad, nos muestra que ¿cuántas? 4 familias
Slim, Larrea, Salinas Pliego, ya no recuerdo así de memoria el número de estas familias, controlan el equivalente al 8 a 9 o 9% del Producto Interno Bruto de un país de 122 millones de habitantes. En un trabajo que acaba de salir en el Colegio de México, un trabajo colectivo, se señala que la posibilidad de que alguien que nace en las capas más pobres, en ese 20% que está hasta abajo, pueda llegar a ser parte del 20% que está hasta arriba, o sea que la movilidad social que se supone que la Revolución Mexicana abrió cuando teníamos dirigentes que venían realmente de clases medias o clases populares, ya se cerró, ya es bajísima la posibilidad de que alguien que está abajo ascienda, en tanto que la posibilidad de que alguien que nace en el 20% superior se quede ahí, nada más por la virtud, entrecomillado, de haber nacido en las clases ricas. Se congeló la movilidad social. Y eso es lo que llaman el gran éxito de la economía y de la política mexicana de los últimos, ya no digamos 20 años, sino de mucho más atrás. Es decir, este congelamiento viene básicamente del alemanismo, de cuando la Secretaría de Hacienda, en esa secretaría, que es donde se deciden las cosas más importantes, no tanto en gobernación como en la Secretaría de Hacienda, decidieron optar el modelo de economía cerrada, benefició a los pocos de tal manera como el modelo de economía abierta de ahora beneficia también a los pocos. Quizá variaron algunos de estos pocos, pero resulta que la lógica de los dos modelos, el modelo de economía cerrada pudo haberse cambiado a tiempo, pero no, se quedó ahí en beneficio de este grupo muy pequeñito, y luego cuando se cambió a la economía abierta, rápidamente se montaron en ella y siguieron siendo prácticamente los mismos con algunas adiciones. Pero el México nación, es decir, algo que, ¿por qué somos nación o por qué deberíamos de ser nación? Bueno, pues porque hay una cierta solidaridad entre nosotros que es superior a la que existe con el resto de la humanidad, porque las instituciones permiten que no sea estrictamente el mercado es muy brutal, el mercado puede ser muy eficiente, pero nunca nadie ha dicho que el mercado sea justo. El mercado le da más a los que tienen más y deja muy poquito a los que tienen muy poquito. Esa es la lógica del mercado. Eso es lo que está en juego hoy. En el pasado, cuando hubo los grandes cambios, fueron precedidos por un choque de partidos, los masones escoceses y los masones yorquinos, por ejemplo, que se decían barbaridades entre ellos hasta que llegaron al choque abierto, a la guerra civil. Entonces, la violencia ha sido la partera de los cambios en México, pero la posibilidad de que ahora, que sí hay violencia, sino, digamos, ¿cómo se explica el número de candidatos o políticos asesinados en estos últimos meses? Pero no es la violencia extrema de otros momentos. Esa es la parte interesante. Pudiera llegar a producirse un cambio en las estructuras de poder equivalente al del pasado, pero sin la violencia y sin la destrucción del pasado. Ahora, esto aterra enormemente a las clases dominantes que han usado el miedo para justificar la permanencia del statu quo. René Delgado me quitó, tengo que reclamarle una idea que yo ya traía para esta semana, de la lucha entre el Mesías y los profetas
del desastre. A Andrés Manuel lo calificaron de Mesías, es decir, Mesías es el ungido de Dios para traer finalmente el reino de Dios a la tierra y la paz entre los hombres. Se burlaron de él poniéndole ese calificativo, esa forma así tan grotesca de decir, bueno, está tan, no vale la pena ni siquiera gastar en definirlo más que una palabra, Mesías, y tropical para amarrar, para que amarre. Ya Montesquieu había dicho que en el trópico todo degenera, la sangre se adelgaza, los hombres son más tontos, los animales son más chiquitos y las plantas son más malas que, por ejemplo, en Europa, donde sí está todo muy, muy bien. Entonces, Mesías tropical, ya. Y ahora, en este momento, sí se dan cuenta de que puede venir un cambio de fondo. Por eso, entonces, se convierten en Jeremías, en los profetas. Ahora vamos a usar lo bíblico también con ellos, que están clamando al cielo porque se viene Nabucodonosor y va a destruir su Jerusalén que han creado con tantos sacrificios, el Tratado de Libre Comercio, etcétera, que se ve que la cosa está muy bien. La economía no ha crecido en su conjunto, pero dicen, fíjense nada más que allá en el norte, en Monterrey, sí creció mucho. Nada más que fíjense que en el centro y en el sur no. El conjunto del país sí demanda ya un cambio y puede venir ese cambio. Que no se van a cumplir todas las promesas. Bueno, ¿tú conoces de algún sistema político en donde las promesas se hayan cumplido todas, incluyendo la Revolución Francesa? Pues no, pero en el intento está el chiste, ahí vale la pena. Y creo yo que esto es lo que se está jugando ahora, el intento de acabar con esa reproducción de la pirámide social que hizo don Andrés Molina Enríquez como una condena al porfiriato. Sí, la economía, la macroeconomía del porfiriato iba muy bien, nada más que le preguntaran a la masa de mexicanos qué tan bien iba y ahí las cosas cambiaban. Pues lo mismo está sucediendo ahora, mutatis mutandi con sus diferencias de siglo, pero esa es mi perspectiva, Carlos.